Evangelio de hoy, lunes 11 de diciembre del 2023. A ti te lo digo. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1 al 10. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano. El esplendor del Carmelo y del Sarón contemplarán la gloria del Señor. La majestad de nuestro Dios fortalece las manos débiles. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sé fuerte, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvarás. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corriente en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces. Los liberados caminan por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás las penas y la aflicción. Palabra de Dios. Salmo responsorial de hoy. Salmo 84. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley,
venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar. Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Reflexión del Evangelio de hoy. Viene en persona y os salvará. La lectura que inaugura la liturgia de hoy tiene un notorio sabor adventicio. En efecto, se trata de un pasaje de clara pretensión escatológica mesiánica. Los versículos centrales que adoptó como título de esta sección así lo declaran. Aunque integrados en el primer Isaías, los capítulos 34 y 35 se encuentran en el espíritu del segundo Isaías, capítulo 40, 55, cuyo mensaje es: frente al tono resignado y dramático del primer Isaías, escrito al tiempo de la debacle de la conquista y deportación babilónica, un hálito de esperanza a la vida de Ciro de Persia, que victorioso y a las puertas de Babilonia se manifiesta como esperado liberador de Israel exiliado. Ante esta perspectiva y como expresión de esta expectativa, se exhortan tres actitudes, a saber: A. Sé fuerte, no temáis. B. Habrá un camino recto. Los impuros no pasarán por él. C. Dominan el gozo y la alegría. El autor es claro. La condición para participar de esta expectación gozosa es la disposición al combate.
a una lucha por permanecer en medio de las coerciones y seducciones de un mundo ajeno y extraño como es el exilio en tierra, cultura y religión extranjera, en la pureza de la tradición recibida, de la fe heredada. Vosotros no sois de este mundo. Recordará Primera de Juan. Pero el que permanezca, el que venza en el combate, recibirá la tierra en herencia. Para los antiguos israelitas del exilio, esto significaba literalmente el regreso a la tierra prometida, a sus ancestros, el regreso a sus leyes, a sus costumbres, a su libertad. Solo el fuerte, el que permanece intachable en medio de la impureza, podrá ser el camino de vuelta. A ti te lo digo, si el exilio a que se refiere la lectura anterior supone un estado de postración colectivo, el pasaje de Lucas de hoy no refiere sino un estado de postración. Pero en este caso del individuo existe entre ambos estados de decaimiento una clara relación de retroalimentación. Sí, un estado de postración social arrastra al individuo a su propia decadencia. Del mismo modo, la decadencia de los individuos lleva a la caída general de la sociedad. Nos planteamos en este punto la cuestión de la causalidad y su orden. En el caso de Isaías, se resalta el pecado del pueblo como causante del estado a que ha llegado Israel como colectivo, a saber, la derrota y deportación a tierra extranjera. El rey ha pecado, los sacerdotes han pecado, los notables del pueblo han pecado, y con ellos, en tanto que representantes ante Dios, han arrastrado al pueblo a su perdición. En la mentalidad del momento hay un sentido de colectividad que impide una noción clara de la individualidad y del pecado y responsabilidad personal. El pecado de uno es pecado solidario del conjunto. Por eso también el mensaje de esperanza y la exhortación a la fortaleza es un mensaje dirigido al colectivo. Es un imperativo en plural. Es una llamada a levantarse de la postración al pueblo en su conjunto. El Evangelio, por su parte, resalta la dimensión personal. La causa principal de la postración del hombre individual está en sí mismo. Por la misma razón, es de esperar que la motivación principal para su resurgir esté también en sí mismo. En este caso, se repite de nuevo la exhortación a ser fuerte, pero dirigida a la persona concreta. A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. No obstante,
teniendo el hombre en sí mismo el principio de su salvación, que él mismo ha de ejecutar, no deja de resaltarse, en todo caso, la mediación externa. Su levantamiento se produce en medio de las gentes. El primero exhorta al pueblo, el segundo a la persona. Poder salvífico de Dios. Acompañado, impulsado por la comunidad de fe y por el Isaías, anuncia la liberación que viene. Lucas, mediante signos de liberación, anticipa la salvación que está habiendo en ambos casos. Se exige una actitud de fortaleza que mantenga y realice la expectativa. Gracias por visitar el Evangelio de hoy. Los espero aquí mañana.